Sí. Muy buenas noches, honorable señora Cristina Gómez Álvarez, coordinadora del panel Libros, Libreros y Mercados Tradicionales, parte de este cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española. Reciban nuestra más cordial bienvenida los honorables señores Pedro Álvarez de Miranda, Cliff Griffin, Pedro Guinovich Pérez, Cristina Iglesia y Natalia Maillard Álvarez, panelistas todos quienes con una sola presencia iluminan de conocimiento esta sala. Muy bien. Buenas noches. Vamos a dar inicio a este panel con la participación del doctor Cliff Griffin. Él es doctor en Historia por la Universidad de Oxford, en donde actualmente trabaja. Él tiene muchísimas publicaciones, tiene más de 70 artículos sobre la historia del libro en el siglo XVI en España y la Nueva España, y sobre también la literatura hispanoamericana. ¿Se escucha? Ya se escucha mejor. Gracias. Entre sus últimas obras se encuentra Oficiales de Imprenta, Herejía e Inquisición en la Nueva España en el siglo XVI, editado en Madrid en el 2009. Tiene la palabra el doctor Griffin. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? No. ¿Ya? ¿Se me oye ahora? ¿Así? ¿Así? Bueno, perfecto. Vale, gracias. Sí. No, todavía no. Perdón, doctor, lo sigo presentando. El título de su ponencia es Un librero en el siglo XVI en el Mar del Sur. Bueno, muchas gracias. Es que, bueno, quisiera empezar agradeciendo mucho a los organizadores, ¿no?, de este magnífico congreso el haberme invitado a mí, sobre todo como no vengo de un país así hispanohablante. En 1539, el virrey de la Nueva España y el obispo de México persuadieron a los tipógrafos más destacados de Sevilla, la familia Kronberger, para que fundaran en la Ciudad de México la primera imprenta americana. Y como premio, el emperador Carlos V les concedió el monopolio sobre la imprenta en la Nueva España y sobre la exportación de libros impresos a aquella colonia. Pero este no fue el primer indicio del interés que tenían los Kronberger en la venta de libros en América. 3 años antes habían contratado a un joven librero sevillano, un tal Guido de la Besaris, para que atravesara el Atlántico y les sirviera como su agente o factor en la Ciudad de México, vendiendo ahí los libros que enviaran desde Sevilla, incluso sin duda ediciones de obras devotas y de los libros de caballerías que los Kronberger imprimían en grandes cantidades. El único problema
fue que la verdadera vocación del Abesaris no era el comercio de libros, sino la exploración y la conquista. Pronto abandonó su puesto de librero mexicano para participar en la expedición de Ruy López de Villalobos a las llamadas Islas de Poniente, del Mar del Sur. Aunque en aquella ocasión los portugueses hicieron preso allí al Abesaris, sobrevivió esa experiencia, llegando a ser un experto sobre las islas y la navegación a ellas. Cuando regresó, muerto de hambre, a Sevilla, después de haber dado la vuelta al mundo, curiosamente la familia Kronberger volvió a contratarlo para vender sus libros en México. Y lo enviaron ahí otra vez. Otra vez la Abesaris se mostró reacio a cumplir sus responsabilidades. Volviendo a España, informó al monarca sobre las posibilidades de la conquista de las Islas Filipinas. Y por fin, otra vez en la Nueva España, ese hombre tan viajero fue nombrado por el virrey como tesorero de la expedición que bajo el mando de Miguel López de Legazpi salió de la costa pacífica de México en 1564, fundando una colonia española en aquellas lejanas islas. López de Legazpi murió en las Islas Filipinas 6 años más tarde. En aquel entonces la Abesaris se encontraba preso por irregularidades fiscales en la cárcel de Manila. Pero cuando las autoridades españolas en las islas abrieron las órdenes selladas del virrey, descubrieron, no sin cierto asombro, que el virrey de México había dispuesto que en caso de la muerte de Legazpi, la Abesaris lo reemplazara como gobernador de las islas. Y así lo hizo, logrando defender a Manila del ataque del corsario chino Limahong y salvando la precaria colonia. Sin embargo, no todos apoyaron al nuevo gobernador, sobre todo porque era de origen humilde. El virrey de México escribió al rey diciendo lo siguiente: no creo que al Abesaris lo tienen en mucho, porque lo conocieron aquí en México en oficio bajo, porque era librero. La Abesaris murió muy viejo en Manila. Y en ninguno de los documentos que he consultado sobre sus muchos años en las Islas Filipinas he encontrado una sola referencia a que este antiguo librero, que había viajado 2 veces desde Sevilla a México, gracias al comercio del libro, tuviera un solo libro en su posesión durante sus años de aventurero y explorador. Sabemos, sin embargo, que los frailes que acompañaron a Lope de Legazpi y a la Abesaris en su expedición habrán llevado a través del Pacífico algunas obras impresas para su tarea misionera en las islas. Y cuando en 1574 el corsario Limahong quemó el recién construido convento de San Agustín
de Manila dicen que se perdió una pequeña pero valiosa biblioteca de obras religiosas. Pero es muy probable que la colección más grande de libros que viajó por el Mar del Sur hasta las Islas Filipinas con la flota del adelantado, como se llamaba, el adelantado López de Legazpi, fue la que poseyó el mismo adelantado. Había recibido en España una formación de letrado, la cual le granjeó puestos burocráticos en la administración novohispana. Según parece, era un gran lector, y cuando su expedición salió de México, sus libros le habrán acompañado. Eso lo aprendí hace solo 15 días, leyendo un documento inédito en el que se narra el traslado de la base española, la primera base española en Filipinas, en la isla de Cebú, hasta otra vecina isla, la de Panay. Una tormenta sorprendió el barco que llevaba todas las posesiones de Legazpi, resultando en la pérdida de todas ellas. El autor anónimo de ese documento registra las armas que Legazpi perdió con el naufragio. Dice, por ejemplo, perdió sus corceletes enteros, el uno dorado y muy grabado, 6 pares de corazas, muchas cotas y arcabuces, pistoletes, mosquetes, celadas, espadas y dagas. Pero entre todas aquellas armas figuraban, y cito, más de 130 cuerpos de libros muy buenos y de historias, que tenía para algunos ratos de desenfado. Me encanta la palabra, ¿no? Ratos de desenfado, que fue lo que más sintió el adelantado. Para un conquistador era una biblioteca extraordinaria. Y lo más importante, de sus posesiones. Desgraciadamente no sabemos cuáles eran los títulos de aquellos libros. Pero la descripción muy escueta, que tenemos de ellas, nos permite conjeturar que los libros muy buenos habrán sido obras de devoción religiosa. Legazpi tenía fama de buen católico. Los libros de historias, por otra parte, quizá hayan sido libros de historia, como las populares crónicas de los reyes de España, o más bien obras de ficción. Las historias mentirosas, los libros de caballerías, impresos en Sevilla por los antiguos amos de Legazpi y luego vendidos por él en la Nueva España. De todos modos, en el naufragio, Legazpi perdió toda su biblioteca, todos los libros que solía leer en aquellos ratos de desenfado. Participaron, pues, en aquella expedición por el Mar del Sur 2 hombres íntimamente asociados con el libro español. El uno había vivido del comercio del libro entre Sevilla y América, pero lo abandonó para convertirse en conquistador. El otro
era conquistador, pero seguía leyendo obras de devoción y libros de entretenimiento en aquella colonia marginada que fueron las Islas Filipinas. Gracias. Agradecemos al doctor Cliff su excelente trabajo y su puntualidad al presentarlo. Seguimos con el siglo XVI, con los siglos XVI y XVII, y ahora le corresponde el turno a Natalia Mayar, que es profesora de la Universidad Pablo de Olavide, es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla, tiene varias publicaciones sobre la historia del libro y de la lectura en España en la época moderna, y su trabajo se intitula De Amberes a Manila, la circulación de libros en la monarquía hispánica, siglos XVI y XVII. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí, vale. Querría empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso que me hayan brindado la posibilidad de participar en él y, por supuesto, a la profesora Cristina Gómez que haya coordinado este panel. Yo voy a empezar donde lo ha dejado el profesor Griffin, en Filipinas, donde en 1690, en concreto en la ciudad de Manila, se realizó el inventario de bienes del arzobispo Felipe Pardo, incluyendo una biblioteca donde se hallaba una Sacra Biblia de impresión de Antwerpia, es decir, de Amberes, en un cuerpo. ¿Cómo llegó este libro impreso en los Países Bajos hasta las Filipinas? Lo que me propongo en estos minutos es precisamente trazar un breve panorama de la circulación de libros en la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. El tema es muy amplio, así que intentaré ser esquemática. La monarquía hispánica estaba constituida por una amalgama de territorios diversos en lengua, en legislación, en costumbre y además, como sabemos, muy distantes entre sí. Sin embargo, los libros circularon y lo hicieron en distintas formas y con distintos propósitos. En este complejo marco de la monarquía policéntrica, de la monarquía hispánica, los libros sirvieron en ocasiones de cordón umbilical entre distintos territorios o personas, en ocasiones como armas de conquista y en otras, quizás menos, pero también como elemento subversivo. A España la imprenta llegó en torno a 1470 y aunque desde muy pronto hay talleres de imprenta en numerosas ciudades, lo cierto es que España siempre ocupó un lugar periférico en la geografía del libro en Europa. En este sentido, la industria del libro en España se comporta como otras muchas industrias del país. Es incapaz de satisfacer la demanda interna y mucho menos la demanda americana, lo que obliga a importar productos manufacturados, incluyendo libros. En este esquema muy general que estoy trazando, vamos a ver, sin embargo, que hay una evolución y en esa evolución el Nuevo Mundo juega un papel fundamental, un papel determinante. ¿Cómo es esta evolución? Bien, en 1503, con la creación de la Casa de la Contratación, el tráfico de mercancías, incluyendo libros, entre América y España se centraliza en Sevilla. Y esto situó a los libreros y sobre todo a los impresores de esta ciudad en una posición inmejorable para aprovecharse del mercado americano. Y lo hicieron, sobre todo los Kronberger, que desde su oficina sevillana no solo se hicieron con el monopolio de exportación de libros y cartillas a la Nueva España, sino que también enviaron a un empleado suyo, a Giovanni Paoli, como agente y como impresor a México. Fue el que estableció la primera imprenta en América. Pero este panorama cambió pronto y en la configuración de estas redes de comercio y de circulación de libros entre Europa y América, los años centrales del siglo XVI son un momento clave. Para esas fechas el monopolio de los Kronberger había caducado ya. Eso en teoría permite a todos los mercaderes de libros o impresores entrar en el mercado americano. Pero para estas fechas las imprentas hispanas son ya claramente incapaces de satisfacer esta demanda y por eso, y otra serie de circunstancias que no tengo tiempo para entrar en ellas, lo que se produce es que bascula el centro de distribución de libros en la península ibérica desde Sevilla hasta Medina del Campo.
Para entender por qué hay que tener en cuenta que el comercio de libros, desde sus orígenes, el comercio de libros impresos, quiero decir, había tenido un marcado carácter internacional. Aunque había imprentas en muchas ciudades de Europa, el grueso de la producción, sobre todo la más rentable, es decir, libros en latín, libros profesionales, de teología, los clásicos, la producción de estos libros, como digo, se concentra en una serie de ciudades, sobre todo al principio de Alemania y de Italia, después también de Francia y los Países Bajos, desde donde grandes casas o compañías de editores e impresores redistribuyen su producción a través de una red de agentes y de ferias. Ferias como la de Frankfurt, la de Lyon o la de Medina del Campo, que está en el norte de Castilla, cerca de la ciudad de Valladolid. En esta ciudad, en Medina del Campo, desde los años 30 del 16, estas casas editoriales e impresoras de Europa, estas compañías, están estableciendo a sus agentes. Y estos van a cobrar más protagonismo a partir de la mitad del siglo XVI. Estos mercaderes de libros que están establecidos en Medina del Campo van a extender sus redes hasta Sevilla y desde Sevilla hasta América. Es importante también recordar que las redes establecidas por los mercaderes de libros, igual que otros mercaderes, tienen un fuerte componente familiar. Así que muchas veces los libreros y los mercaderes de libros que encontramos en América están unidos por lazos de sangre a los peninsulares y a los de otras regiones de Europa, formando a veces auténticas familias transoceánicas que están todo el día yendo y viniendo a través del Atlántico. Un ejemplo bastante significativo: Antonio Riccardo Ricciardi, el primer impresor en Perú, que él mismo es italiano, igual que Giovanni Paoli, estaba casado con una castellana, con Catalina Agudo, hija de un librero de Segovia. Pero al mismo tiempo ella era la viuda de Melchor Treschel, que es un librero nacido en España, pero vinculado por sangre a los Treschel y a los Portonari, que son libreros en Lyon. Así que estas redes, como digo, son auténticas redes transnacionales en algunos casos. Estos libreros medinenses mantienen su hegemonía hasta fines del siglo XVI, cuando Madrid se convierte en el principal centro de redistribución de libros en España, aunque estas grandes familias van a seguir manteniendo su protagonismo, esta vez más en Madrid. Esto no quiere decir que no haya impresores y libreros más modestos, pero el grueso de la producción lo mueven sobre todo ellos. En América encontramos libreros desde fechas muy tempranas, y lo interesante es que para conocerlos bien, al menos lo que a mí me resulta interesante, es que para conocerlos bien no nos bastan las fuentes americanas ni las europeas, sino que tenemos que combinar estas dos fuentes, si no nos quedamos solamente en una parte del puzzle. La situación en Filipinas es algo distinta a la de América. Allí también llega la imprenta relativamente temprano, a fines del 16, pero su producción es aún más modesta y está sobre todo vinculada a las órdenes religiosas. Así que dependen aún más de la importación de libros para poder leer. Apenas he encontrado, sin embargo, noticias de libreros o de agentes de mercaderes de libros en Filipinas. También es verdad que no he consultado las fuentes filipinas aún, pero apenas he encontrado nada en este sentido. Sin embargo, sí que tenemos noticias, y Clive ha hablado de ello, de libros que están circulando por las Filipinas desde muy temprano. Estos libros, por lo que he podido ver hasta ahora en los archivos, llegan a Filipinas sobre todo o bien llevados por sus propios dueños o bien enviados por las autoridades. En 1570, por ejemplo, una fecha bastante temprana, el Consejo Real libró 1.100 reales a Blas de Robles, que es un librero de Alcalá de Henares, por algunos breviarios, misales, diurnales y libros de canto que había entregado al obispo de Filipinas. Y en el Archivo de Indias en Sevilla podemos encontrar muchas peticiones de licencia hechas por funcionarios, sobre todo oidores y fiscales, que habían sido nombrados para ir a las Filipinas y que solicitan al rey poder llevar, junto a sus criados, sus familias y sus armas, los libros de su estudio. Son, como digo, sobre todo funcionarios y también algunos religiosos que los solicitan, todo el siglo XVII y XVIII. Un ejemplo bastante significativo, la mayoría de estas licencias en las que yo he encontrado nunca aparecen los títulos, solamente en una petición muy breve. Por eso un ejemplo muy significativo es el de Hernando de los Ríos Coronel, que fue procurador de las Filipinas. En 1607 él solicita al rey llevar consigo a Filipinas los libros de su estudio. Cuando años después abandonó las islas,
dejó al menos una parte de su colección en ellas. Y hoy día parte de esos libros siguen constituyendo una parte del fondo antiguo de la biblioteca de la Universidad de Santo Tomás en Manila. Lo interesante además de esta colección es que algunos de los libros conservan la marca de propiedad del obispo Ignacio Santibáñez, que había muerto en 1598. Es decir, que no los había llevado consigo Ríos Coronel, sino que los había adquirido en las propias islas, posiblemente a través de una almoneda, que era una forma muy habitual de circulación de libros, fuera exactamente de los circuitos de los libreros profesionales, tanto en España como en América. Es esa es otra forma en la que circulaban los libros en la monarquía. Por último, que tengo un par de minutitos, me gustaría decir algo sobre el control y la legislación de esta circulación, porque por supuesto no estamos hablando de un mercado ni de una circulación libre. Los libros, de hecho, eran una mercancía con unas características legales muy especiales que determinan la forma que tienen de circular. En este sentido, la política de la monarquía hispánica se movió siempre entre el privilegio, el fomento de la producción y la circulación de libros, que se materializa sobre todo en la exención de impuestos, y por otro lado el control y la censura, que es algo muy normal. Todos los gobiernos europeos desarrollaron sus propios sistemas de control y censura, que en esta época se consideraban necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. Lo interesante es ver el contraste, porque en la monarquía cada reino, cada territorio va a tener su propia legislación. Entonces la legislación sobre producción de libros, sobre licencias de libros, es distinta en Castilla, en Aragón, en Navarra, por supuesto en los territorios italianos, o en los Países Bajos, o en Portugal cuando se produce la Unión de Coronas. Sin embargo, sí que hay una institución que es común en el control de los libros en los territorios españoles de la península, es decir, en Castilla, Navarra y Aragón, en América y en Filipinas, que es la Inquisición. La Inquisición se va a encargar en estos territorios, no en los demás, la Inquisición española, de controlar los libros de la censura posteriori, es decir, el control de los libros que ya están circulando. Lo hace a través de los índices de libros prohibidos y expurgados, 2 en el 16 y 3 en el 17, visitas a librerías y bibliotecas, recepción de denuncias y el control de los puertos. Es muy importante, los puertos del norte, donde vienen los libros desde Europa, en Sevilla, antes de que vayan a América, en América, e incluso en las instrucciones que se dan a los inquisidores que van a Filipinas también se resalta que controlen los barcos en los puertos. Sin embargo, y con esto acabo, es interesante un hecho que desde la perspectiva actual puede resultarnos chocante al menos, y es que a la luz de la documentación, la actitud de los profesionales del libro ante este control de la Inquisición en muchos casos no es de oposición ni de subversión, yo diría que incluso en más casos, sino que muchas veces es una actitud de colaboración e incluso de ayuda mutua. He encontrado ya varios casos de mercaderes de libros o de libreros que eran familiares del Santo Oficio y en algunas ocasiones, de hecho, algunos libreros, no todos, por supuesto, solamente una minoría de ellos, pero algunos consiguieron negocios muy importantes gracias a su colaboración con el Santo Oficio o consiguieron deshacerse de competencia precisamente colaborando con el Santo Oficio. Es un panorama muy rápido el que he trazado, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantada de responderlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahora le toca el turno al doctor Pedro Guibovich Pérez, que es también historiador, es doctor en Historia por la Universidad de Columbia, Nueva York, y actualmente es profesor de la Universidad Católica de Lima, Perú. Él también es un especialista de comercio de libros, de censura, el último tema que tocó Natalia muy rápidamente, y su último libro precisamente es sobre este tema y se llama Lecturas prohibidas, censura inquisitorial en el Perú tardío colonial. Acaba de salir, está calientito el libro y bueno, queremos escuchar la ponencia del doctor que se titula Las novelas de caballería en el Virreinato del Perú. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias
a los organizadores de este evento por la invitación. Debo decir que desde que llegué ayer, tras un accidentado vuelo desde Lima, que me recordaba los viajes de la época colonial, no he dejado de sentirme muy en casa por la extraordinaria hospitalidad. Quienes me han antecedido en la palabra se han referido básicamente al comercio, a la circulación y a la producción del libro. Yo quiero tratar una cuestión muy puntual, que es el consumo del libro y específicamente de un género de libro, ¿no? O un género literario, mejor dicho, que es la novela de caballería, que esta mañana y en la jornada del inicio de la tarde también ha sido mencionada. Entonces, más que narrar una historia, yo lo que quiero plantear es un problema, ¿no? Una pregunta que tengo en la mente acerca de quiénes leían esas obras. A inicios de la década de 1770, Alonso Carrió de la Bandera, en su condición de comisionado para el mejoramiento del sistema de correos entre Montevideo y Lima, llegó a Tucumán. Aquí visitó la casa de un caballero en quien reparó que se explicaba en un modo raro y que hacía preguntas extrañas. Pero acaso lo que más le llamó la atención a Carrió de la Bandera fue que sobre una mesa el referido personaje tenía 4 libros muy usados y casi desencuadernados. Estos eran La historia oriental de las peregrinaciones de Fernán Méndez Pinto, El teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de Vitoria, La historia de los bandos de Segríes y Abencerrajes, o Guerras Civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita, y La historia de Carlomagno y de los 12 pares de Francia. El comisionado, luego de hojear los libros, que conocía porque los había, según él, leído en su juventud, alabó la librería del caballero y le preguntó si es que conocía otros textos, a lo que el caballero le respondió que aquellos los sabía de memoria y porque no se les olvidasen los sucesos, los repasaba todos los días, porque no se debía leer más que en pocos libros y buenos. La respuesta del caballero le pareció extravagante. No debe extrañarse que así fuera, porque Carrió de la Bandera no solo se hallaba plenamente identificado con los propósitos modernizadores de la administración borbónica, sino que además estaba muy familiarizado con la literatura de su tiempo, y como tal mostró extrañeza ante una colección de libros tan pequeña que sarcásticamente califica de librería, y ante una inusual práctica de lectura. Al igual que al comisionado de correos, a nosotros, o a mí en particular, no deja llamarnos la atención la presencia de la historia de Carlomagno. Esto porque no he podido documentar en otras colecciones de libros contemporáneos dicho título, al tiempo que se extraña, muestra la supervivencia de este interés por la literatura de caballerías en el contexto colonial americano. La novela de caballería gozó de fortuna a lo largo y ancho del Imperio Español. La bibliografía sobre la producción, circulación y consumo del género en la península es bastante extensa y sería largo y cansado dar cuenta de ella. No lo es tanto para el caso americano. Los trabajos de José Torres Revelo, Irving Leonard y Guillermo Loman mostraron que, a pesar de las prohibiciones legales, las novelas de caballería circularon de unas manos a otras, de unos Andes a otros en los Andes. Otra cuestión tratada por los investigadores fue el de la recepción de tales obras. Un trabajo pionero fue el de Francisco Rodríguez Marín, quien documentó la celebración de un juego de sortijas en Pausa, en la Sierra Central del Perú, en la que los participantes de la misma aparecieron caracterizados como personajes de esta literatura caballeresca. Una cuestión más espinosa y no menos fascinante ha sido la de la recepción del género. Rodríguez Prampolini fue la primera en sostener que la conquista española de América había estado guiada por ideales caballerescos, en parte nutridos por la lectura de las novelas de caballería. Un paso mayor lo dio Irving Leonard, quien documentó la difusión de los títulos y sostuvo que la lectura de los mismos, cito, constituyó un acicate para
a los conquistadores a fantásticas aventuras a través del mundo, súbitamente ensanchado en que vivían. El propio Leonard nunca fue conclusivo, consciente de las limitaciones de su tesis, llegó a escribir: la influencia de esta literatura sobre el pensamiento y la acción de los lectores es incuestionable, aunque no se la pueda medir con exactitud. El conquistador, como el evento aventurero y dinámico de la sociedad española, mal podía escapar a la incitación de semejantes fantasías, aunque tampoco este efecto se pueda demostrar con pruebas documentales, escribió Leonard. A pesar de estas y otras prevenciones, la tesis de Leonard ha tenido una fortuna sin par. De un lado, por quizás la poca atenta lectura de su obra. Por otro, porque sin duda Los libros del conquistador, el texto de Leonard, es un texto bellamente escrito. En cualquier caso, y aquí me pueden corregir, la única aproximación crítica que conozco a la tesis de Leonard reciente ha sido la de Rolén Adorno. Esta investigadora norteamericana señala que el grado en que las ficciones y valores caballerescos influyeron en la psicología de los conquistadores permanece abierto al debate. Tales obras ciertamente proporcionaron un lenguaje de referencias culturales para describir las experiencias de los soldados. Sostiene Adorno. Así, al analizar la obra de Bernal Díaz del Castillo, Adorno argumenta que las novelas de caballería ni inspiraron las acciones de los soldados que participaron en la conquista de México, ni su acto de narrar. En su lugar, ellas fueron la solución a su búsqueda por una forma para comunicar la magnificencia y el esplendor de su primera impresión de Tenochtitlán. Las novelas de caballería fueron pues un punto común de referencia por el que el lector de la España del siglo XVI podía dar significado al relato de un lugar no visto. En el Archivo General del Perú hay una serie de documentos de mediados del siglo XVI y también de fines del siglo XVI, básicamente envíos de mercaderías o relaciones de mercaderes, ¿no?, donde es posible documentar la presencia de estos textos. Ya Irving Leonard, en los años 30, y Torres Revelo dieron a conocer algunos de estos documentos, ¿no? Entonces, es posible, a partir de las fuentes documentales, en los archivos de Perú, y también en el Archivo General de Indias, documentar o ilustrar acerca del comercio. Pero un tema que sigue pendiente es el del público de las novelas de caballería en el medio colonial, americano. Para preparar esta ponencia estuve revisando, creo que alguna atención, inventarios de libros de la segunda mitad del XVI y principios del siglo XVII, y me di con la sorpresa que no aparecen, ¿no? Entonces, sí aparecen, repito, en los documentos de los mercaderes, pero no en las colecciones privadas. Entonces me surge la pregunta inevitable, ¿no? ¿Quiénes eran los lectores de novelas de caballería en el contexto colonial? Porque algunos autores, siguiendo la sugestiva tesis de Irving Leonard, han señalado que se trataba de una lectura popular, ¿no? Un género que circuló bastante. Pero en verdad, repito, no he podido documentar quiénes eran los consumidores de estos libros. Más bien algo muy interesante es que a medida que se avanza en el tiempo, es decir, a medida que uno llega a las primeras décadas del siglo XVII, las novelas de caballería van desapareciendo progresivamente de las listas o de los documentos de los comerciantes. Hay un inventario muy interesante de un comerciante español, establecido en Lima, que fallece en 1624, que es Andrés Dornillos, y en el inventario de su tienda de libros, o librería, como se decía en la época, no aparece el género. Entonces, me da la impresión de que ya para los principios del siglo XVII, en el mercado del virreinato peruano había pasado a un muy segundo lugar. Entonces,
Hoy en día estoy yo involucrado en este tema, hurgando fuentes y tratando de reconstruir o tratando de identificar a estos lectores de este género que sin duda sigue atrayendo la atención y el interés de los investigadores y sobre el cual se siguen señalando o se siguen afirmando una serie de ideas, ¿no? O planteando una serie de propuestas sin mayor fundamento documental. Gracias. Muchas gracias, doctor, sobre todo, no, al contrario, es que la puntualidad en esta mesa se ha distinguido. Y eso es muy importante porque vamos a abrir un espacio de un intercambio de preguntas con el público. Bien, en este momento ya concluyeron nuestros ponentes que son historiadores. Y vamos a dar paso a las dos últimas ponencias que son compañeros de otra disciplina, que es la literatura, la filología, y por supuesto que cuando se hace historia del libro, el estudio interdisciplinario es fundamental. Y como una prueba de ello es que precisamente este 6º Congreso de la Academia está dedicada precisamente al libro, y esta mesa en particular a la historia del libro. También quiero advertir que vamos a dar un salto mortal. Nos vamos de la Edad Moderna, como lo dicen los españoles, porque en México la Edad Moderna no coincide con la Edad Moderna de ellos, periodizamos de otra manera, pero digamos que dejamos atrás los siglos XVI y XVII, no abordamos aquí el siglo XVIII, desafortunadamente, porque desde mi punto de vista es el siglo más importante para la historia del libro, el siglo XVIII. Pero nos vamos a ir al siglo XIX, no sin antes advertir lo siguiente. Natalia explicó muy bien los mecanismos generales del comercio en el mundo hispánico, es decir, en España y sus colonias en América y Filipinas. Lo voy a resumir con 2 palabras. Comercio monopólico, si solamente se podía comerciar con la metrópoli, primero en Sevilla, cuando estuvo ahí la casa de contratación, que se cambia en el siglo XVIII a Cádiz. Eso no quiere decir que el libro que circulaba dentro del Imperio Español fuera exclusivamente producido en España, por supuesto que no, pero no podía circular libremente si no pasaba a través de los mercaderes españoles para que ellos lo distribuyeran al resto del Imperio Español, incluyendo Filipinas, aunque por supuesto, como dijo Natalia, este comercio es mucho más débil, sin punto de comparación, que con las colonias en América. Esa es una. Y la otra, estos mecanismos se van a alterar. Es decir, ya con las independencias de la América Latina, entonces ya no hay metrópoli, cuando menos no formal, habrá otro tipo de metrópolis, y entonces se rompe el monopolio comercial con España y ya van a comerciar otras naciones, principalmente Francia e Inglaterra directamente, y también los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo estudio está todavía pendiente de hacer. Y por otra parte, aunque la censura no concluye nunca, hoy en día todavía hay censura, por supuesto, la que sí va a concluir es la que decía Natalia, la censura represiva que estuvo en manos de la Inquisición española desde el siglo XVI hasta las independencias hispanoamericanas, que como ustedes saben, la última que se obtuvo fue en 1824 y por supuesto después Cuba, ya muy entrado el siglo XIX. Entonces, con estos cambios fundamentales se rearticula el comercio de libros y por supuesto también las lecturas siguen avanzando con nuevos contenidos, nuevos lectores. El siglo XIX también es la conquista de otro tipo de lectura, y para ello nos va a hablar primero Pedro Álvarez de Miranda con la ponencia Entre Francia y América, un aspecto del comercio transatlántico de libros en lengua española durante el siglo XIX.
Pedro es catedrático de Lengua Española del Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro de número de la Real Academia Española. Es autor de muchísimos trabajos, tiene más de un centenar y de temas relacionados con la lingüística, la literatura y, por supuesto, de historia cultural. Muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, como les ha dicho nuestra coordinadora, damos un salto en el tiempo desde los siglos XVI y XVII al siglo XIX y personalmente yo también lamento que el siglo XVIII no esté presente en esta sesión, pero ustedes comprenderán que forzosamente tenemos que elegir temas bastante ceñidos para sujetarnos al límite de los 10 minutos estipulados. Me propongo abordar en esta breve intervención un aspecto del comercio. ¿Lo puedes centrar un poquito? Ponlo en pantalla completa, tal vez, si puedes. O si no. ¿Cómo se podría hacer para que salgan los dos márgenes? No, para que salga ahí, para que no se corte el texto. A ver, aquí el link. Ay, Dios mío. Sí, ahí está bien. Bueno, no, esto no es un PowerPoint ni nada sofisticado, es un simple documento de Word porque voy a mencionar bastantes títulos de diccionarios, de variantes del diccionario de la Academia que se publican en París en el siglo XIX y sería muy farragoso si no pudieran al menos ustedes ver en la pantalla los títulos. Como digo, me propongo abordar un aspecto del comercio transatlántico de libros en español durante el siglo XIX, ilustrándolo por vía de ejemplo con un caso significativo, que es el del diccionario de la Academia y distintas variantes de él. Es un hecho conocido que a lo largo de aquel siglo del XIX la industria editorial española no tuvo fuerza suficiente como para competir más allá de las fronteras nacionales y en particular en Hispanoamérica con las de otros países, en particular con la francesa. Las jóvenes repúblicas, además, dan por aquel entonces la espalda a la antigua metrópoli y prefieren volver los ojos hacia otros mundos y otros modelos culturales como los que les ofrecen Francia y el mundo anglosajón. Así, la producción de libros en español adquiere en Francia en el XIX cotas muy elevadas, con la peculiaridad de que el destinatario natural de esa producción librera no es tanto el vecino mercado español como sobre todo las enormes perspectivas comerciales que se le han abierto a Francia en los países hispanoamericanos. Es muy considerable la cantidad de títulos en español que se publican en París a lo largo del XIX y su mercado principal, insisto, estaba en América. A que se produzca esa especie de suplantación de España contribuyen otros factores como la aún deficiente legislación en materia de propiedad intelectual, que difícilmente se hace efectiva más allá de las fronteras nacionales, o como las sucesivas oleadas de hombres de letras españoles que las circunstancias políticas envían al destierro parisino. Los distintos exilios del XIX, y en particular los de su primera mitad, llenan París de intelectuales y escritores españoles que, como medio de subsistencia, se ocupan en el campo editorial y librero. Pues bien, el ejemplo que he elegido para considerar aquí es el del diccionario de la Academia Española, que era sin duda una baza comercial muy apetecible y apetecida. En París ven la luz a lo largo del siglo XIX diversos diccionarios de la lengua española que giran en torno al de la Academia Española o sencillamente se adueñan de él y que estaban destinados principalmente a los lectores y usuarios de la América hispana.
Hubo una especie de reparto de mercados entre España y Francia. La Academia Española controlaba en términos generales el mercado nacional, aunque también en él le surgirán competidores desde los años 40 en adelante. Y varios libreros o editores parisinos, enseguida veremos los nombres de algunos de ellos, se afianzaron en el mercado de las antiguas colonias españolas, aprovechando la menor penetración ultramarina del diccionario de la Academia. Prueba de este reparto es que los ejemplares de las obras lexicográficas impresas en París, a las que me voy a referir, son todavía hoy sumamente raros en las bibliotecas y en las librerías de viejo españolas. La mayor parte de los ejemplares los he encontrado o en Francia o en países de América. Podemos distinguir tres tipos de productos. Primero, las reducciones o abreviaciones. Segundo, las apropiaciones, y entre ellas algún caso de lo que cabe considerar sin más ediciones pirata, con pie de imprenta fraudulento, y en tercer lugar, las ampliaciones. Comenzamos por las reducciones o abreviaciones. Estas ediciones abreviadas del diccionario de la Academia seguramente se inspiraron en las que se habían hecho del Dictionnaire de la Académie Française, muy frecuentes a finales del siglo XVIII y sobre todo en la primera mitad del XIX. Para el diccionario español podemos citar dos, ambas curiosamente del mismo año 1826. El Diccionario de la Academia Española, edición abreviada de don Vicente González Arnao, de la última hecha en Madrid en 1822. París, librería de Parmentier, 1826, 2 volúmenes. Pues bien, este González Arnao era un académico exiliado, un afrancesado que había salido de España con José I. El otro es el Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, compendiado por don Cristóbal Pla y Torres, profesor de lengua castellana, etcétera. París, librería de Cormont y Blanc. Esta es una de las librerías que claramente comerciaban mucho en América. 1826, un solo volumen, y que tuvo una segunda edición en 1840, con pie de imprenta de Madrid, curiosamente, pero salida, porque consta fuera de la portada, de una imprenta parisina, la de Delanchy. Pasamos al siguiente grupo, apropiaciones del diccionario de la Academia. Lo anterior eran versiones reducidas. Entre estas apropiaciones también, a su vez, vamos a distinguir tres pequeños grupos. Uno, apropiaciones que se reconocen como tales. Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, impreso con el mayor esmero, séptima edición, París, librería hispano-francesa de Rosa, otra librería muy activa en París en el 19, imprenta de J.P. Jacob, una imprenta de Versalles, 1824. Este diccionario tuvo otra tirada en cuarto, esta que tienen ahí es en octavo, de 1202 más 1200 páginas, es decir, tamaño pequeño, pero hubo otra tirada en cuarto en un solo volumen y, aunque se proclama séptima edición, es sin más una reproducción de la sexta edición de la Academia de 1822. Y el Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, nueva edición hecha según las dos últimas de Madrid, bajo la dirección de José René Masson. Este personaje es muy activo publicando diccionarios y gramáticas más o menos inspiradas o, digamos, adueñándose de las obras de la Academia. París, Héctor Bossange, 1842. Al parecer hubo otra edición anterior de 1826 que no he logrado ver. Hay libros del 19 que se hacen rarísimos. Segundo subgrupo, ediciones del diccionario académico cuidadas y ligeramente corregidas por Vicente Salvá. Bueno, Vicente Salvá es un personaje interesantísimo. Un enemigo suyo lo calificó, lo caracterizó diciendo de él que era mitad mitad tendero, mitad literato, y es una buena caracterización porque era un librero que al mismo tiempo fue un excelente gramático. Él
probablemente la mejor gramática hecha por un español, con lo cual dejo fuera la de Andrés Bello. La mejor gramática hecha por un español en el siglo XIX es la gramática de Vicente Salvá, y su diccionario, como ahora les diré, también es excelente. Pues bien, Salvá, el liberal exiliado primero en Londres y luego en París, y librero con buen olfato comercial, decide publicar 2 ediciones del Diccionario de la Academia. Pero a diferencia de otros, se queda muy claro que él no es más que un editor, y siempre está muy claro qué aporta él al Diccionario de la Academia o hasta dónde llega su intervención. Son las 2 que tienen ahí: Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, reimpreso de la 8ª edición, publicada en Madrid en 1837, con algunas mejoras por don Vicente Salvá, París 1838, y después Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, reimpreso de la 8ª edición, publicada en Madrid en 1837, con algunas mejoras por don Vicente Salvá. Segunda edición mucho más correcta que la primera, y es verdad, según se demuestra a continuación de la advertencia preliminar, París, librería de don Vicente Salvá, 1841. Y en tercer lugar, el tercer subgrupo de este segundo apartado son las ediciones fraudulentas o ediciones pirata, es decir, ediciones que se presentan como si se tratara del Diccionario de la Academia. Son verdaderos fraudes porque el comprador cree que está comprando el Diccionario de la Academia y realmente no es así. Son obras con pie de imprenta falso. Dicen estar impresas en Madrid, pero realmente estaban impresas en Francia. Tenemos en primer lugar esta, el Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, 7ª edición, Madrid, imprenta nacional 1823. Esto es, insisto, mentira. No hay ninguna edición que salga en 1823. Es una edición fraudulenta que reproduce el texto de la 6ª, se llama 7ª, pero es como si fuera, es idéntica a la 6ª, que era de 1822, y como digo, casi con total seguridad el pie de imprenta es falso y está publicada en Francia. Y a continuación, el Diccionario de la Lengua. Esta sí que es un intento de reproducción completamente fraudulento. Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, 9ª edición, Madrid, imprenta de don Francisco María Fernández, 1843. Probablemente haya muchas bibliotecas en las que este libro está catalogado como si fuera la auténtica 9ª edición, que sí que es de 1843, y estamos, repito, ante un curioso producto en el que todo es falso. La que se piratea no es la 9ª, sino la 8ª de 1837, y no la edición académica, sino que la que se piratea es la que había hecho Salvá en 1838, pero cambiando la portada y suprimiendo los preliminares. El cuerpo de la obra coincide en todo, a plana y renglón, con dicha edición cuidada por Salvá en 1838, lo que indica que se utilizaron las mismas planchas o se siguió un procedimiento de estereotipia. Sin duda está impresa en Francia. Y finalmente, tercer grupo, las ampliaciones, es decir, lexicógrafos que amplían el Diccionario de la Academia. Aquí tenemos 3. El segundo, el de Salvá, verdaderamente interesantísimo. En primer lugar tenemos el Diccionario de la Lengua Castellana, para cuya composición se han consultado los mejores vocabularios de esta lengua y el de la Real Academia Española. Bueno, más que consultado, saqueado, podríamos decir. Últimamente publicado en 1822, aumentado con más de 5.000 voces o artículos que no se hallan en ninguno de ellos, por don Melchor Manuel Núñez de Taboada, se llamaba así, eso es lo que encubre esa M, director de la interpretación de lenguas, etcétera, París, librería de Séguin, 1825, 2 volúmenes. Este personaje era también un desterrado, amigo de Moratín, y se trata de una ampliación bastante pobre y descuidada del diccionario académico. El número de adiciones que se declara en portada, esas presuntas 5.000, está manifiestamente hinchado. Luego viene el extraordinario, probablemente el mejor diccionario del 19 español, el nuevo Diccionario de la Lengua Castellana, que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada,
y Salvá, cuando dice algo, es verdad. O sea, hay otros que desde la portada presumen de cosas que no son muy ciertas, pero a Salvá se le puede creer cuando dice muy rectificada y mejorada del publicado por la Academia Española y unas 26.000 voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas. Este es un guiño claramente dirigido al público, al destinatario comercial natural de este diccionario, añadidas por don Vicente Salvá. París, librería de don Vicente Salvá, 1846. Tuvo una segunda edición corregida y mejorada nada más que al año siguiente, en 1847. Es un diccionario verdaderamente nuevo, como dice su título, y muy valioso, con una interesantísima introducción, pero naturalmente no me puedo detener en él. Y finalmente, años después, el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Castellana, compuesto por Elías Cerolo, Miguel de Toro y Gómez, Emiliano Isaza y otros escritores españoles y americanos, publicado en París por la editorial Garnier, también muy activa en el mercado del libro español y con fuerte implantación comercial en América, 1895, 2 volúmenes. Bien, la Academia, y ya termino, en el prólogo de 1832, se quejó de la existencia de, cito, reimpresiones furtivas hechas por algunos particulares fuera del reino. Pero este saqueo y la gran cuota de mercado que estos diccionarios le arrebataron en América tuvieron alguna consecuencia positiva. Nos dejaron, por un lado, una obra muy estimable, como ya he dicho, el Diccionario de Salvá. Y por otro lado, entrados ya en el siglo XX, el gran éxito que tuvo otro repertorio, el pequeño Larousse ilustrado, 1912, de Miguel de Toro y Gisbert, un diccionario que pertenecería al género de las reducciones o abreviaciones del diccionario académico, pero que por otro lado presenta también adiciones, sobre todo de americanismos. Es un diccionario francamente interesante, este pequeño Larousse ilustrado de Miguel de Toro y Gisbert, que como ven se presenta como publicado bajo la dirección de Claude Auger, que era el autor o el responsable del Petit Larousse francés, adaptación española de Miguel de Toro y Gisbert, París, Larousse, 1912. Pues bien, la aparición de este diccionario de formato pequeño, con ilustraciones, con grabaditos de línea, movió sin duda a la Academia a publicar ella misma un diccionario de las mismas características. Me refiero al Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española de 1927, que es una clara respuesta al pequeño Larousse, un deseo de competir con estos, digamos, competidores que estaban surgiendo en París. Es decir, finalmente, los competidores terminaron por servir como acicate para la labor de la propia Academia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le corresponde el turno y cerrar este panel a Cristina Iglesia. Ella es profesora titular regular de la Cátedra de Literatura de Argentina 1 en el Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ella es autora de muchísimos trabajos, entre los cuales destaca los apartados La mujer cautiva y Contingencias de la intimidad, que salieron publicados en esta obra que seguramente ustedes recuerdan, que se llama Historia de la vida privada en la Argentina, volumen 1, obra dirigida por Dubuis, Perrot y Aleix Farge. Ella, la doctora Iglesia, nos va a presentar una ponencia que se intitula El libro americano y su viaje transatlántico,
el caso de Facundo, 1845, de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por la invitación y también a Cristina Gómez Álvarez, que ha coordinado el orden de las ponencias de manera muy correcta. Bueno, yo no soy obviamente especialista en historia del libro y tampoco soy doctora, ya que estamos para decir todo lo que no soy. No soy. Bueno, todo lo demás sí soy. Entonces, muy cortito porque ya prácticamente no queda tiempo, ¿no? Yo quería simplemente conversar sobre una especie del caso del Facundo de Sarmiento, que es un libro, el objeto libro, viajando junto con su autor, ¿no? Una experiencia verdaderamente dramática y que muestra un poco el periplo de la relación entre los intelectuales americanos y Europa. Facundo se escribe pensando en los lectores. Facundo se escribe para los lectores que no saben leer América. Este es uno de los puntos de partida de Sarmiento. Hay una mala lectura europea de América, sobre todo de la Argentina, del Río de la Plata, y Europa no sabe leer América porque América no se ofrece como escritura autónoma, es decir, como libro. Eso es exactamente lo que piensa Sarmiento, por lo tanto, él quiere ser el primero que ofrezca a Europa el libro que explique América. Quiere ser, por eso, el primer escritor americano. Por eso mismo, Facundo, su libro, se propone como una guía de lectura para Europa. En ese único texto, recién hecho, el lector europeo encontrará la verdad sobre América. Facundo se publica en 1845, cuando Francia e Inglaterra mantienen buenas relaciones con el enemigo político de Sarmiento, que es Rosas. En 1851 ya hay una segunda edición, y en el prólogo de esa segunda edición, Sarmiento puede imaginar un lugar para su libro, el lugar del mito, es decir, de la primera a la segunda edición, ya Sarmiento está convencido de que su libro se ha convertido en un mito, y al mismo tiempo puede imaginar un complejo y rico viaje de ida y vuelta del libro. Les voy a leer brevemente un fragmento de esta introducción de 1851, puesto por el mismo Sarmiento, muy abreviada además por mí. Dice: ensayo y revelación para mí mismo de mis ideas, el Facundo adoleció de los defectos de todo fruto de la inspiración del momento. Pero tal como era, mi pobre librejo ha tenido la fortuna de hallar en aquella tierra, es decir, en Europa, cerrada a la verdad y a la discusión, lectores apasionados y, de mano en mano, deslizándose furtivamente, guardado en algún secreto escondite para hacer un alto en sus peregrinaciones, emprender luego largos viajes y ejemplares suyos por centenares, llegar ajados y despachurrados de puro leídos a las oficinas del tirano, a los campamentos del soldado y a la cabaña del gaucho, hasta hacerse él mismo en las tablillas populares un mito como su héroe. Pocas veces tenemos ocasión de ver cómo un autor piensa su libro, ¿no?, como un objeto que circula y que incluso lo antecede. Es decir, en el viaje de ida, eso lo vamos a ver ahora, es Sarmiento el que lo lleva y el que trata de introducirlo a toda costa. En el viaje de vuelta, el libro antecede a Sarmiento, llega como avanzada civilizatoria a el escritorio de su enemigo, Rosas,
a la tienda del soldado o a la trinchera, digamos, de lucha y a la cabaña del gaucho, porque Sarmiento en realidad se ha exiliado por el norte de la Argentina y llega a Buenos Aires mucho después que el propio libro. Llega a Buenos Aires después de la segunda edición. Llega a Buenos Aires en 1852, cuando Rosas es derrocado por Urquiza. Sarmiento viene en esa expedición, en ese ejército. Entonces, el primer libro americano, según Sarmiento, no solo ha encontrado apasionados lectores europeos, es decir, ha roto la barrera del desinterés y la ignorancia europea con respecto a América, sino que este libro, al que él se imagina despachurrado, de tan leído, ¿no? Esta cosa de ver la lectura en el aspecto manoseado y roto de los libros, ha sido multiplicado por centenares y emprendiendo el viaje de vuelta ha sido leído en el campamento del soldado, en el rancho del gaucho y ha ido a parar a la oficina del mismo Rosas. Es extraordinaria la escena escrita en otro libro, En campaña en el Ejército Grande, donde Sarmiento imagina que cuando ese ejército que viene a derrocar al tirano Rosas llega a su escritorio, encuentra sobre la mesa el Facundo, ¿no? Entonces, yo solo pensaba que Sarmiento entró rápidamente y lo colocó, ¿no? Antes de que, sí, para la foto, para poder escribir esta hermosa escena después, ¿no? Entonces, Sarmiento afirma que el libro no solo ha encontrado también nuevos lectores americanos, es decir, gaucho, soldado, tirano, sino que en estas correrías el libro se ha convertido en mito, como su héroe, como el Facundo. Lo que más me importa de este periplo que convierta el librejo en un mito es que el libro precede al autor. El libro llega antes a lugares que Sarmiento todavía no conoce. Entonces, en efecto, Sarmiento escribe el Facundo exiliado en Chile, viaja luego a Europa, yendo por debajo, digamos, llega a Montevideo, no puede entrar a Buenos Aires porque ahí está su enemigo, va a Brasil, desde ahí cruza a Europa, y vuelve a Valparaíso, y vuelve a Chile. Quiero decir que no llega más que en el 52. Entonces, de modo que un año antes de la derrota militar de su enemigo, Sarmiento imagina que ejemplares de su libro ajado y muy leído sirvieron, como dije, de avanzada civilizatoria que preparaba el terreno para la avanzada militar. En el viaje a Europa, Sarmiento verifica en carne propia la humillación del escritor americano que llega a intentar convertirse en autor. Bueno, ahora voy a vincular con lo que acaba de decir el colega de los diccionarios, ¿no? Y lo que es más extraordinario, él mismo relata esta humillación con lujo de detalles en su libro Viajes por América y Europa. Relata, digamos, una situación que lo obligó a pasar de la confianza absoluta que él tenía en su libro para abrirle puertas a la desesperanza y a la ausencia, digamos, de esperanza con respecto a que fuera leído el libro, ¿no? Leo un fragmento de Los viajes, cuando está llegando a París. La llave de 2 puertas llevo para penetrar en París, la recomendación oficial del gobierno de Chile, que era el que le pagaba el viaje, y el Facundo. Tengo fe en este libro. Llego pues a París y pruebo la segunda llave. Nada, ni para atrás ni para adelante. La desgracia había querido que se perdiese el envío de algunos ejemplares que yo había hecho desde Valparaíso. Yo tenía un ejemplar, pero ¿cómo deshacerme de él? ¿Cómo darlo a todos los diarios, a todas las revistas, a un tiempo? Yo quería decir a cada escritor que encontraba, yo también lo soy, pero mi libro estaba en mal español. Tengo pues que gastar 100 francos
para que algún orientalista me traduzca una parte. Tradúcela, en efecto, se la doy a un amigo que debe recomendarla a las revistas. Pasan 2 meses entre traducir y leer y nada me dice. ¿Qué hay de mi libro? Lo estoy leyendo. Mala espina me da esto. Vuelvo más tarde, pido mi manuscrito y me dice, lo hallo un poco difuso. Hay novedad e interés, pero la verdad era que no había leído una palabra. ¿Quién lee lo que ha escrito alguien a quien juzgamos inferior a nosotros mismos? Efectivamente, esta escena es larguísima y extraordinaria y debería ser leída por todo escritor americano que pretenda, digamos, triunfar, ¿no?, en Europa o en el resto del mundo. Y debería cada uno poder escribir su propia humillación, como lo hace Sarmiento, ¿no? La espera le resulta insoportable en una ciudad, París, donde según Sarmiento, para existir hay que ser autor o rey. Sin una reseña, sin alguien que escriba sobre su libro, la autoría no se confirma. Nadie leerá el libro ni sabrán que él es su autor. Sarmiento quiere más que ninguna otra cosa ser introducido en la sociedad parisina como el autor del Facundo. Pero la reseña se demora y recién meses después, cuando Sarmiento está ya en Barcelona, aparece finalmente la reseña en la revista de los Dos Mundos, ¿no?, que era, digamos, la revista más importante de circulación entre, efectivamente, América y Francia, más que Europa, ¿no? Un libro y un escritor entonces que salen en busca esforzada de lectores y obtienen, si no riqueza material, la gloria de que el libro se convierta en un mito, en símbolo de la lucha entre civilización y barbarie. La relación de los escritores con sus primeros lectores, que generalmente son sus pares, con los lectores especializados que conforman el espacio de la crítica académica o periodística y con los que llamaremos lectores puros, ha sido desde el siglo XIX en adelante una relación atravesada por tensiones generadas en el propio campo, posiciones estéticas, modas, amistades, envidias y odio mal disimulados, que incidía en la circulación de los textos, pero que no la determinaba por completo. Sarmiento no tuvo ningún apoyo, ningún contemporáneo suyo, es decir, hasta alguien que llega a escribir en América una reseña más o menos elogiosa, después en una carta privada dice: el Facundo es una charca de sangre, es algo que no se puede presentar ante el mundo, etcétera, 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 ¿no? Es decir, no hay nadie que lo aliente en América a seguir con su libro, y sin embargo, él sigue. En los últimos años, digo ya llegando al siglo XXI, la intervención más clara y contundente del mercado editorial, que por supuesto existe desde hace más de un siglo, a través de premios, apoyos a determinados medios de prensa o sistemas de venta que utilizan marcas más brutales del marketing, ha cambiado en parte las reglas de un juego que ahora se juega también por mucho dinero. El mercado, en nombre del público, hace hablar o asordinar las voces. No es el único villano de esta historia, por el contrario, tiene cada vez más cómplices. Casi todos los escritores, ¿no?, contemporáneos querrían escribir como Kafka, que publicó muchísimo, muy poco, digamos, en vida y muchísimo, es decir, la obra se conoció póstumamente, pero ganando lo mismo que el escritor galés Ken Follett, que se define a sí mismo no como un buen escritor, sino como un escritor rico. Porque, por ejemplo, en el 2008 vendió en España en menos de 2 semanas más de 1 millón de ejemplares. Entonces él dijo, bueno, no, yo la verdad me preocupo mucho por los lectores porque no soy un buen escritor, sino un escritor rico, ¿no? Entonces digo, en general todo el mundo querría escribir como Kafka y vender como Follett ahora, ¿no? Es una apuesta difícil, pero quizá alguno lo logre. Lo que es seguro es que lo que se ha perdido, eso ya creo que irremediablemente, es la apasionada relación de un autor con su libro, una relación casi corporal como la que tuvo Sarmiento, el autor con su libro en la mano. Bueno.
Tenemos afortunadamente unos 10 minutos para que nuestros compañeros puedan responder a algunas preguntas muy puntuales que ustedes tendrían sobre sus trabajos. ¿No hay? Sí. Sí. Sí, para Pedro de Perú, bueno, un breve comentario. Me atrevería a pensar que posiblemente las personas que más leían los libros de caballería podían haber sido los jóvenes. Casi siempre son ellos los que tienen más esa curiosidad por conocer cosas nuevas, a pesar de que sean, pues, fantásticas, como lo que ponían en los libros de caballería, aquellos autores de los siglos XVI y XVII. Me atrevo a decir también a hacerle una pequeña aportación, y es que para el siglo XVIII ya no existían libros de caballería, o ya no se escribían o se editaban más, sino que lo que inició a partir de esa época fue los libros de aventura. Por ejemplo, Robinson Crusoe, que también tiene algo de fantástico, porque igual que los viajes de Gulliver, porque nunca se ha dado un caso de una persona que viaje a esas tierras y le ocurran todas esas peripecias. Así que esos libros actualmente se consideran literatura juvenil, pero en su tiempo era literatura que leían, bueno, jóvenes y adultos por igual. Así que, bueno, esta es mi breve aportación. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por Muchas gracias por el comentario. Sí, yo lo que he querido problematizar es una afirmación que es muy común acerca de la lectura de las novelas de caballería en el medio colonial hispanoamericano, ¿no? Que constituyera una literatura popular, y su influencia, cuando en verdad documentalmente no es posible. O sea, en el caso peruano no he encontrado hasta ahora rastro de la presencia de novelas de caballería en inventarios de libros, en manos de particulares, ¿no? Como tampoco, bueno, o muy pocas referencias, por ahí una de Fray Diego de Ocaña, un texto del principio XVII, en textos coloniales, ¿no? Entonces, yo que he querido plantear la pregunta, ¿no? Dejar la pregunta abierta, ¿no? Entonces, un texto como el de Livingston Leonard, que invito a todo el mundo a leer, Los libros del conquistador, es un texto fascinante. Yo hace 2 semanas estuve en México y en el avión de Lima a México, el vuelo dura 5 horas 40 minutos, me leí la mitad del libro, ¿no? Es un libro que seduce, extraordinariamente, o sea, bellamente escrito, bellamente traducido, y es precisamente el poder de seducción de la prosa de Leonard, ¿no? Lo que sin duda atrae, ¿no? Pero sin duda es el tema de la recepción de las novelas de caballería o de lectura de caballería, pienso yo que es un tema abierto al debate y a la investigación. Y acerca de lo segundo, sí, ciertamente, para fines del siglo XVIII he podido documentar la presencia de algunas novelas de aventura, ¿no? Pocas, en verdad, ¿no? El problema es la traducción, ¿no? En el caso peruano, pero sin duda es un tema todavía, el de la recepción de la literatura europea en el contexto latinoamericano, o en el caso peruano, es un tema también abierto a la investigación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctora, ella sí es doctora. Bueno, mi nombre es Victoria López y me llama mucho la atención el viaje de los libros hacia Filipinas, o la llegada de los libros a Filipinas, tomando en cuenta que en Filipinas, pues, la gran mayoría de su población no es de habla hispana, ¿cierto? Entonces, hay un monopolio por llevar los libros allá, y me llama la atención que ¿quiénes compraban los libros?
Sí, generalmente los que no estaban, pues la gran mayoría no hablaba inglés, entonces llegan a través de sus propios dueños o por las autoridades, asumo que son españolas obviamente, y por algunos religiosos, pues en su campaña de evangelización. Y tomando en cuenta que la Inquisición metió sus manos ahí, y muchos libros, o la gran mayoría de los libros en realidad fueron vetados, o hubo un problema por esto, y había ¿cómo le digo? Sí, es una censura, pero no me refería a eso. Quería decirle era que una política de circulación de libros muy especial. Entonces me llama la atención pensar cómo había semejante, digamos, monopolio o pelea por llevar libros allá y venderlos. Pues ¿a quién? Gracias. Los libros que llegan a Filipinas, en realidad la utilidad de los libros allí es parecida a la que tienen en América, aunque siempre a menor escala. Por un lado son los libros para la comunidad española, o ya asentada, ya comunidad criolla, pero comunidad, digamos, de cultura europea todavía. Y necesita los libros para empezar para trabajar. Un abogado necesita libros, un médico necesita libros, un teólogo necesita libros, y son libros europeos los que vamos a encontrarnos. Por un lado está eso. Entonces, la reproducción, el intento de reproducir la sociedad europea en América y en Filipinas requiere libros, que son los mismos que se usaban en Europa, como digo. También se necesitan libros para aprender a leer y a escribir, para que los niños aprendan a leer y escribir, cartillas, abecedarios y demás. Y después, el caso específico de América y Filipinas es el uso de los libros para la evangelización de los indígenas. También se intentará con los chinos en Filipinas, y aunque con menos éxito. Entonces, eso genera una producción propia de libros en las imprentas americanas y filipinas que es muy interesante. Entonces, esos son los dos públicos, digamos, aunque hay que tener en cuenta que en este segundo grupo, estos libros que tienen como objeto la evangelización de los indígenas, eso no quiere decir que el público lector sean necesariamente los indígenas. Muchas veces son libros que usan los curas para evangelizar a los indígenas o para aprender sus idiomas, que es una producción muy interesante y muy particular de las imprentas americanas y de la imprenta filipina, todas las gramáticas que hay de lenguas indígenas y demás. Eso, el objetivo fundamental, como digo, es la evangelización, pero no siempre los lectores son los indígenas. Y los otros libros, como digo, pues fundamentalmente la población, ya sea población española, población criolla, población mestiza, pero que está intentando seguir los parámetros de la sociedad europea y que se utilizan libros europeos. Ese era el principal motivo para llevarlos hasta allí. Muy bien, Natalia. Una última pregunta, porque ya llegamos al horario que nos establecieron. Entonces me gustaría sí, el joven, breve, por favor, porque... Sí, una pregunta muy breve para la doctora Natalia también nuevamente. Usted habló de una actitud de colaboración que había entre los que comercializaban y prácticamente la iglesia. Entonces tengo curiosidad porque pues, pensé que más que todo se restringía bastante el conocimiento. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión y qué tipo de lectura era la que pues, se trataba de fomentar entre esta colaboración, esa actitud de colaboración? Muchas gracias. Ese es un tema que la verdad que creo que es bastante interesante. La colaboración se materializaba en distintas actitudes. Por ejemplo, hay varios libreros que son familiares del Santo Oficio. Los familiares de la Inquisición, el Santo Oficio, son laicos que colaboran en distintas tareas de la Inquisición. ¿Qué pasa? Que claro, los libreros, podemos tener una visión muy romántica del libro, pero al final también es un comercio y esta gente vivía de ello. Entonces, claro, los libreros quieren hacer comercio, quieren vender sus libros. Y una institución con la que tienen que trabajar siempre es la Inquisición. Entonces, mejor llevarse bien con ella que mal, sobre todo cuando puede quemarte. Que no es. Y Clive, de hecho, ha hecho un trabajo sobre impresores que acabaron bastante chamuscados gracias a la Inquisición. Entonces, los libreros, sobre todo aquellos que están mejor posicionados, no tengo ejemplos de todas las ciudades, pero sí de varias ciudades españolas, tienden, incluso de México también,
tienden a tener una buena relación con el Santo Oficio, lo cual no quiere decir que siempre cumplan las leyes, pero se molestan en que si van a traficar ilegalmente con libros, no sean libros heréticos, no sean libros que estén controlados o prohibidos por la Inquisición. Así, hacer un negocio ilegal del que saquen dinero, pero que la Inquisición no les torture. Y si puedo poner un ejemplo muy claro, que además enlaza con esto que yo decía de familias transoceánicas. Pedro de Ocharte fue el tercer impresor de México. La Inquisición, en 1570, 72 creo, le acusó de haber alabado o haber leído un libro herético. Lo apresó, lo torturó, está todo el registro de su tortura, además, después lo declaró libre y bueno, quedó ahí la cosa. Pero él sufrió en sus propias carnes la represión del Santo Oficio. En Sevilla, al otro lado del Atlántico, su cuñado, Alonso Montero de Espinosa, era familiar del Santo Oficio. Y gracias, yo estoy bastante segura que gracias a eso, porque me he encontrado el mismo caso en otras ciudades, consiguió hacerse con el monopolio de distribución del Nuevo Rezado. Nuevos Rezados son todos los libros litúrgicos que se imponen después del Concilio de Trento. Es un negocio inmenso. Se producen sobre todo fuera de España, pero se negocia, se los venden libreros en España. Y yo creo realmente que es gracias a su conexión con la Inquisición con lo que se hace con ese monopolio, y es un negocio inmenso el que hace. Así que tenemos a los dos cuñados a los dos lados del océano, uno torturado por la Inquisición y el otro haciendo negocios gracias a ella. Este tipo de actitudes no son raras. Pero haber respondido. Muchas gracias, Natalia. Bien, voy a darle la palabra a Aurit Teix, que es la presidenta de este panel. Ella es presidenta de la Cámara de la Industria Panameña, y antes quisiera agradecer a mis compañeros que estuvieron en este panel, que desde mi punto de vista fue excelente, y por supuesto la presencia de ustedes. Quisiera darle las gracias a los ponentes por este enriquecimiento en información sobre la historia del libro a través de los siglos. Y para concluir, los quisiera traer del siglo XV a nuestros días. En muchísimas formas este congreso es un anhelo hecho realidad, porque se efectúa en una era y un ámbito social tecnológicamente modificado, orientado hacia un facilismo y agilidad que están desmembrando un preciado cuerpo que es el idioma. Es de comprender que el asedio de los teclados y pensamientos abreviados nos presionan de muchas maneras a tener que ingeniarnos para entender los mensajes, sobre todo los de la nueva generación, encantados con estas fórmulas. El tema libros, libreros y mercados tradicionales nos lleva a introducirnos en un asunto que nos apasiona, como es la comercialización del clásico libro en una oferta competitiva y diversificada de productos que convergen con frecuencia en los modernos centros comerciales. En un amplio espectro de opciones para clientes autosuficientes, los asiduos lectores requieren del mercado literario atención personalizada, ambientes acogedores y detalles que complementen la aventura de escoger un título. Como promotores de la letra impresa, también nos corresponde el deber de defender el adecuado uso de la palabra, a través del respeto hacia su esencia y sobre todo en transmitir a la inquietud que demanda su cuidado y los cuidados que se brindan a un recurso amado. A los miembros de la Academia de la Lengua por mantenerse vigilantes y atentos al desempeño oral y escrito. A las instituciones, empresas y organizaciones que cada año impulsan encuentros en que se rinde honor al instrumento favorito del conocimiento del diálogo. Estoy segura que todos los presentes en algún momento habremos evocado un fragmento de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, cuando describe su sentir hacia esta valiosa herencia. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Gracias a todos por su presencia, por permitirnos ser parte de esta gran red de letras que nos atrapa a todos en la magia de su encanto intelectual. Gracias.